Hola a todos, mi nombre es Cristian. Estoy haciendo videos correspondientes al área de matemáticas. La idea con estos videos es que ustedes estudien de forma independiente para realizar el examen de ingreso a la universidad, el examen de admisión o para el examen ICFES, la prueba saber. El día de hoy realizaremos un ejercicio relacionado con el tema de secuencia, ¿cierto? Identificando cuál es la figura que sigue según el patrón. Entonces, miremos, ahí ya tenemos una figura que es aparecer unos triángulos que tienen unos círculos tanto rellenos como no rellenos. Y nos dice en una primera pregunta, vamos a tener dos preguntas para este ejercicio, que es, la figura en la segunda posición es, entonces debemos encontrar cuál de estas cuatro opciones corresponden a la que está en la segunda posición. Y nuestra siguiente pregunta es una pregunta de donde nos dicen cuál es la opción falsa. Entonces nos dicen cuatro opciones y tenemos que averiguar cuál de estas cuatro es la opción que no es correcta según lo que encontremos con la secuencia. Entonces los dejo para que le piensen un momento y ya resolvemos juntos en el tablero el ejercicio. Ya he dibujado en el tablero la secuencia del ejercicio. La idea es que encontremos cuál es la figura que queda en esta posición. Tenemos cuatro figuras como opciones y vamos a identificar cuál es de ellas. Lo importante de estos ejercicios es identificar elemento por elemento cómo se va comportando a medida que avanza la secuencia. Por ejemplo, en este triángulo o en esta figura tendríamos cuatro elementos. Una, el triángulo. Dos, este punto relleno. Tres, esta circunferencia. Cuatro, esta otra circunferencia, ¿cierto? En esta figura tendríamos cuatro elementos que debemos identificar cómo van, cómo se va comportando o cómo es su comportamiento a medida que avanza la secuencia. Los invito a que miremos como cada uno de ellos. Identifiquemos primero el triángulo. Entonces, si ven, acá el triángulo tiene un pico hacia arriba, acá no sabemos qué pasa, acá ya tiene el pico hacia abajo y acá tiene el pico como hacia la izquierda. Ahora, identifiquemos este punto. Este punto está en esta esquina, después pasó a estar como en el pico, después pasó a estar en esta otra esquina, ¿cierto? No hemos identificado como un patrón. Esta circunferencia, si uno analiza esta circunferencia, ¿cuál sería de estas dos, cierto? Tampoco sabemos cómo diferenciarla. Entonces, la idea es que empecemos, como acá solamente tenemos una de las figuras, la siguiente está vacía y después tenemos otras dos, entonces hagamos lo contrario, empecemos desde el final hacia el principio, ¿cierto? Identifiquemos la secuencia desde acá hacia el inicio. Entonces miremos, acá, el triángulo. Entonces dijimos, el pico va hacia acá. Vamos a identificarlo como rellenando esto para que nos guiemos. Entonces listo, el pico va hacia allá. Después, el pico va hacia abajo. Ah, listo. Entonces vemos que esto al parecer fue que rotó, ¿cierto? Rotó hacia abajo. ¿Sí lo ven? Después, acá uno diría, ah, bueno, si está rotando en este sentido, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, en este sentido, entonces el pico quedaría hacia este lado. Vamos a irlo trazando acá. Entonces el pico quedaría acá. Tracémosle acá como el pico. Listo. Y si seguimos ese mismo comportamiento, al sentido contrario a las manecillas del reloj, el pico quedaría para arriba. Y efectivamente pasó eso. Entonces, nuestro primer elemento al parecer ya ha sido identificado. Veamos el segundo elemento, el punto relleno. Entonces, este punto relleno, si miramos está en este vértice, al rotar debería haber quedado en este vértice. Pero ¿qué pasa? Quedó en el siguiente, digamos que en el vértice siguiente, ¿cierto? Entonces estaba acá, al rotar debió haber quedado acá, pero misteriosamente quedó acá. Mire, sigamos ese comportamiento, que quede en el siguiente vértice. Al rotar, estaba acá, miremos en el punto donde está el pico, estaba acá el punto, entonces de más que quedó acá, entonces pongámoslo acá. Y verifiquemos con la última imagen. Al rotar, se supone que este punto pasó acá porque el pico quedó acá arriba, pero quedó en el siguiente vértice. Entonces, el segundo elemento al parecer también ya nos cuadra. Miremos el tercer elemento, una de estas dos circunferencias. Entonces miremos siempre la circunferencia que queda en este tramo. Entonces, miremos, al rotar
el triángulo y el pico nos queda hacia abajo, este lado correspondería a este, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Vemos que el círculo ya está adentro. Entonces conservemos eso. Entonces al parecer está afuera, está adentro. Entonces rotemos ahora la imagen. Al rotar perdón, el triángulo. Al rotar el triángulo, el pico ya está acá. Sería este borde. Y significaría que si estaba afuera, adentro, digamos que acá queda afuera. Y chequemos con la siguiente imagen. Entonces, al rotar, este segmento sería este segmento y quedó adentro, efectivamente, ¿cierto? Entonces, afuera, adentro, afuera, adentro. Listo. Nuestro tercer elemento ha sido identificado. Miremos el último. Esta circunferencia, ¿cierto? Fijémonos, está adentro. Y este segmento al rotar sería este. Y vemos que queda afuera. Ahora, al rotar, este segmento sería este. Entonces, si estaba afuera, estaba adentro, entonces digamos que ya queda adentro. Pongámoslo acá. Y verifiquemos con la última figura. Rotemos, este segmento sería este y quedó afuera. Entonces sí, también tiene el mismo comportamiento de la otra. Adentro, perdón, sí, adentro, afuera, adentro y afuera. Al parecer, entonces esta sería nuestra figura y correspondería a la opción D. Entonces esta sería nuestra respuesta estrella. Listo, muchachos, ahora pasemos a la segunda pregunta. Ahora, en nuestra segunda pregunta nos dicen cuál de todas estas afirmaciones es la falsa. Entonces analicemos una por una. Nos dice, solo hay una circunferencia dentro del círculo en cualquier posición del triángulo. Entonces miremos, acá solo hay una circunferencia dentro del círculo, solo hay una, solo hay una, solo hay una. Entonces identificamos el patrón. Siempre hay una adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, ¿cierto? Y se van intercalando. Entonces esta es verdadera. Siempre solo hay una. Nuestra segunda opción nos dice, en la quinta posición el triángulo tiene la misma orientación que en la primera posición. Entonces, ya habíamos identificado que cuando resolvíamos la secuencia desde el final hacia el inicio, el triángulo iba rotando en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿cierto? En este sentido. Ahora, si analizamos ahora la secuencia de inicio a fin para hallar nuestra quinta posición, voy a borrar esta. ¿Cómo nos quedaría el triángulo? Entonces, ahora de fin a inicio en sentido contrario. Ahora, de inicio a fin va a ser en sentido horario, ¿cierto? Entonces eso significa que nuestro triángulo va a rotar así, de esta forma, y nuestro pico quedaría acá arriba. De esta forma miramos que el triángulo, tanto en la quinta posición como en la primera, tienen la misma orientación, por lo tanto esta también es verdadera. Dice C, solo hay una circunferencia fuera del triángulo en cualquier posición. Entonces, como lo analizábamos ahorita, se intercalan, una adentro, una afuera, una adentro, una afuera, una adentro, una afuera, entonces siempre solamente hay una circunferencia. Esta debe ser la opción falsa por descarte, que dice, en la quinta posición la figura vuelve a su estado inicial. Entonces, esta por descarte debería ser esta la falsa, pero verifiquémosla, ¿cierto? Ya como ya conocemos todo cómo se comportan cada uno de las figuras, miremos. Al rotar esto, ¿cierto? Este segmento va haciendo y dijimos que el círculo se intercalaba adentro de afuera, entonces este va acá. Y este tramo sería este. Entonces como ya está adentro, entonces este quedaría afuera. Y el punto, al rotar acá, decíamos que pasaba al siguiente. O sea, al hacerlo en reversa, decíamos que al rotar giraba hacia el siguiente vértice, ¿cierto? En este caso, debería quedar acá y giraba y cambiaba desde este vértice, perdón, hasta este otro vértice. Entonces, en el otro sentido, cuando el triángulo gire hacia allá, el punto debería cambiar de aquí, o sea, esta sería la posición original, sería aquí, pero cambia en el sentido contrario, ¿cierto? Entonces sería este el punto donde queda. Si chequeamos nuestra quinta posición y nuestra primera posición, vemos que el único cambio sería
el punto que está en el vértice que no es correcto. Por eso, pero acá nos dicen que vuelve a su estado original y eso es falso, ¿cierto? Entonces esta sería la opción estrella. Listo muchachos, ese era todo el ejercicio. Si existe alguna inquietud, les pido que los dejen en los comentarios. Ahí nos estaremos comunicando. Recuerden que estos ejercicios les sirven para el examen de estado, el ICFES, o para presentarse a alguna universidad que exija examen de admisión. Así que consideren suscribirse para que estén atentos a próximos videos.